Muy bien, seguimos. Después, Jung elabora una figura mística que se llama Filemón. Filemón representa una realidad más allá de las experiencias personales, representa incluso más allá del inconsciente personal. Entendí, dice él, que había algo en mí que podía decir cosas que yo no conocía y no pretendía conscientemente, cosas que podía incluso dirigirse en mi contra. Lo más esencial para mí era tener una vida normal en el mundo real como contrapeso de mi extraño mundo interior. Mi familia, mi profesión seguían siendo la base a la cual siempre podía regresar, convenciéndome de que en realidad era una persona común y corriente. Los contenidos inconscientes podrían haberme sacado de mi quicio. Era tanta el bombardeo que tenía Jung sobre sus visiones, sobre sus fantasías, que elabora la fantasía de Filemón, y en esa fantasía de Filemón él lo toma como la ruptura con Freud. Filemón sería la visión simbólica de Freud para Jung. Y eso fue un elemento, o esa fue una experiencia que para Jung tuvo que haber sido muy perturbadora. Haber cortado con su padre simbólico. Porque cabe recordar que en un principio Freud dijo que él creyó que era indispensable para el psicoanálisis, pero menciona que podía morir ahora en paz al haber encontrado a un joven inquieto. Este joven inquieto era Carl Jung, y que con él podía morir en paz y dejar su teoría en buenas manos. Como bien sabemos, esto no se cumplió. Posteriormente habla de la enfermedad creativa, y esta enfermedad creativa hace mucha relación con la experiencia de Adler, que el inconsciente lleva no como energía instintiva sexual, sino que ni reactiva, sino que hace que el inconsciente, a partir de las experiencias perturbadoras del individuo, lleve a que el individuo cree unos mecanismos para poder salir adelante en sus situaciones adversas. Y aquí coloca algunos ejemplos: Friedrich Nietzsche, Dickinson, Vincent Van Gogh, William Blake, entre otros. Bien. Antecedentes filosóficos de Jung. Puede considerarse que sus desacuerdos en relación con conceptos como la libido, el inconsciente colectivo, la sincronicidad y el propósito de la vida, que son elementos freudianos, están arraigados en su manera fundamental distinta de acercarse a la comprensión de la realidad. Y esta experiencia, ¿a qué hace referencia? Esta experiencia hace referencia a el tipo de formación que tuvo Jung. Jung es hijo de un pastor cristiano, ¿sí? Y a partir de esta experiencia espiritual, por no decir que religiosa, que tuvo con su papá, genera esta teoría. O sea, hay aquí un punto de acuerdo entre todos estos científicos psicoanalistas, es que la teoría, la creación teórica que ellos tuvieron está muy amarrada a las experiencias de la niñez, tanto para Jung, tanto para Freud, tanto para Adler. Después están aquí los elementos de la conciencia, la estructura de la psique. Vamos a hablar primero del yo consciente. El yo consciente funciona como la parte consciente de la personalidad, las impresiones externas, lo que está amarrado a la percepción de nuestros sentidos, lo que podemos ver, oler, gustar, tocar, etcétera, etcétera, las sensaciones corporales. Digamos que este, dentro de los elementos de la conciencia, es el más fácil de explicar. Después viene el inconsciente personal, que es el mismo inconsciente personal de un guía. Pero ya, como bien lo sabemos, no
no se dinamiza en relación de una energía instintiva de tipo sexual, sino de una energía general, una energía fundamental. Bien, el inconsciente personal incluye los contenidos que se volvieron inconscientes. ¿Por qué se vuelven inconscientes? Porque pierden intensidad dentro de los procesos de memoria a largo plazo. Que hay una relación entre las teorías psicoanalíticas y los mecanismos neuropsicológicos de la memoria. Entonces, la memoria no da para tanto, la memoria no recuerda todo, porque hay elementos que no son tan significativos para ella, pero hay otros recuerdos que sí son muy significativos, pero por procesos de neurodesarrollo que fue un recuerdo doloroso que se dio en la infancia, a los 2, 3 años, la persona no logra recuperar ese mismo recuerdo ya en su vida adulta, pero sí lo puede recuperar de una manera simbólica por medio de la activación del inconsciente o el famoso lapsus inconsciente. Bueno, para Jung el inconsciente personal tiene aspectos retrospectivos, prospectivos, está orientado por el pasado del individuo, pero tiene anticipaciones del futuro. Jung advierte que sus pacientes a menudo tenían sueños que era acertado describir como una mirada al futuro, en el sentido de que el individuo todavía no tiene conciencia de su decisión o sus sentimientos. Un sueño revelaba que el inconsciente ya había resuelto algún problema o había tomado alguna decisión. Bien. Gracias a esta visión del psicoanálisis desde la mirada junguiana, él sostiene que logró predecir el evento de la Segunda Guerra Mundial y que a partir de las experiencias de terapia con gran parte de cierta población alemana, él logró ver elementos arquetípicos, elementos del inconsciente colectivo que determinaban algunas actitudes antisemitistas o antirreligiosas en la sociedad alemana. ¿Qué quiere decir esto? Que había caldo de cultivo, que había toda una base, unos fundamentos para que se activara el inconsciente colectivo y facilitara esta guerra mundial. Solo hacía falta la persona que activara el inconsciente colectivo, que en este caso fue Adolfo Hitler. Pero ya había un resentimiento, ya había unas bases antisemitistas en el inconsciente colectivo que propiciaron que, independientemente de que fueran militares, estas actitudes de la sociedad alemana se mostraron en otros campos que no tienen que ver con el militar. Hay un doctor que lo llaman el ángel de la muerte, Joseph Mengele, que hizo unos experimentos con niños judíos y pueden explicar este tipo de evento. Hacía unos experimentos totalmente absurdos, como tomar 2 niños judíos gemelos, partirlos por la mitad y tratar de coserlos y pegarlos para ver si el medio cuerpo de uno funcionaba en el medio cuerpo del otro. Obviamente él ya sabía de que eso no iba orientado para ningún lado, que no iba a haber ningún análisis científico, porque él sabía que los niños iban a morir. Pero solamente los experimentos ayudan ¿a qué? A explicitar su actitud antisemitista, que esto hace parte de toda la sociedad alemana de esa época. Bien. ¿Qué son los arquetipos? Entonces, los arquetipos son los contenidos del inconsciente que se han generado a partir de toda la especie humana. Entonces, todos tenemos nuestros arquetipos inconscientes. Las generaciones que van a llegar después de mí van a tener no solamente los arquetipos míos, la experiencia de ellos, sino que van a tener todos los otros arquetipos de hace miles de años. Bien. Después empieza a explicar los arquetipos, las clases de arquetipos. El arquetipo de la madre, que parece bien interesante. El arquetipo de la madre está asociado con la fertilidad y lo fructífero. Pero Jung pues también tiene su dicotomía, su parecido con las dicotomías freudianas,
del ver a la madre como buena y mala, al igual que la experiencia de Melanie Klein de pecho bueno, pecho malo. Bien. En esa ambivalencia de la madre buena, la madre mala, hay muchas construcciones simbólicas que la persona hace sobre este tipo de mamás, ¿sí? Ahora, la mamá no es solamente la progenitora, sino que la construcción que va más allá de la mamá habla de la suegra, de la abuela o de la madrastra. Y uno podrá ver que particularmente hablaría de la realidad colombiana, la suegra está construida como un monstruo, ¿sí? Está construida como un monstruo. Y los niños elaboran sus mecanismos de defensa, de construcciones imaginarias de la mamá como un monstruo. ¿Por qué? Porque la mamá no logra identificarse como buena o mala. El niño tiene esa confusión a nivel imaginario. Pues bueno, esa confusión a nivel imaginario no solamente hace parte de la realidad del niño, sino que hace parte de la realidad de toda la historia del ser humano. Aunque se han visto también en otras culturas que la suegra es mala, ¿no? Por lo menos se ven en las comedias norteamericanas, también se le da ese carácter malévolo a la suegra. Lo mismo en la construcción de la mamá, la idea de madre, está la idea de madre buena y madre mala. La madre buena es la reina y la madre mala es la bruja, y permanece también, se muestra esa realidad en los cuentos infantiles. Y bueno, ahí vienen otros arquetipos: el mago, el arquetipo del héroe, el arquetipo de la sombra y el arquetipo de persona. Por aquí yo estaba viendo el arquetipo de Jesús. El arquetipo de Jesús es más asociado a un arquetipo de héroe, ¿no? Porque Jesús logra vencer al diablo. Pero bueno, esta relación de Jesús vencer al diablo, dicen que la maldad y la bondad están también tal vez en los mismos elementos de la conciencia y forman parte del mismo campo. A diferencia de Jesús como héroe, es que Jesús logra vencer la maldad. Y bueno, ese arquetipo de Jesús hace parte, digamos, de las dinámicas que la religión nos manda y que la espiritualidad también nos ordena, y son elementos de superyoicos. Bien. Bueno, ahí después habla de las funciones de la psique, las funciones exopsíquicas, pensamiento, sensación, sentimiento, intuición, y los tipos de personalidad. Bueno, para hablar un poquito de los tipos de personalidad, vamos a hablar primero del tipo, eso viene en la página 119, el tipo extravertido racional, ¿sí? El tipo extravertido son fácilmente influenciados, aunque son intelectuales, son rígidos, utilizan mucho las expresiones deberías o deber, son dogmáticos, objetivos rígidos y frívolos. A ver, este tipo de actitud extravertida, tal vez el rasgo más relevante es la rigidez. Entonces, es construir un tipo de personalidad psicológica a partir de estas características. Y el otro tipo de personalidad es el tipo de actitud introvertida, poco práctico, reservado, silencioso, indiferente, pasivo, tranquilo, místico, soñador y excepcional. Entonces, este tipo de personalidad es más retraída. Iván Pavlov también él trató de sacar unos tipos de personalidad a partir de los dos procesos principales en el cerebro humano, que son la excitación y la inhibición, ¿sí? Y a partir de ese funcionamiento entre la inhibición y excitación, se dan unos ciertos tipos de personalidad. Bueno, recordando algunos, entonces, el tipo flemático o calmo, la persona calmada, es aquella persona que tiene excitación, pero que
diametralmente en situación opuesta, la inhibición también tiene la misma capacidad. La persona que logra efectivamente calmarse a partir de una emoción extrema. Entonces él tiene rabia, tiene ira, pero logra calmarse. Y existen ya los otros, digamos que las otras caras de la moneda, que serían las personas que son demasiado inhibidas y poco excitadas, o las personas que son muy excitadas y muy inhibidas. Y a partir de ahí se dan otros tipos de personalidad. Bien. Bueno, hablar de Jung es hablar de un tipo visionario, de un tipo totalmente diferente y de una persona que vincula mucho la vida eterna y lo trascendental. Hablar de psicología junguiana es tal vez relacionar un poquito los elementos místicos como el horóscopo, como la astrología, a los procesos o a la vida del ser humano. Y bueno, ver las estrellas, ver el movimiento de las estrellas, ver el zodiaco y hacer una diferenciación individual a partir de las estrellas y los movimientos de los astros, pues digamos que en psicología eso carece totalmente de base científica. Pero Jung sí lo hablaba como algunos conceptos fundamentales, porque todos necesitamos trascender, ¿sí? Y tenemos el arquetipo del cielo que también hace parte de nosotros. Bueno, después habla de la imaginación y el término enantiodromía o el juego de los opuestos, y lo explica por ejemplo con el ánima. Para el ánima está el animus, para el arquetipo de la buena madre existe el opuesto maligno, para la introversión existe la extraversión, para el pensamiento la sensación, para la sensación el sentimiento, y la sombra es el opuesto del arquetipo de la persona. Las explicaciones causales de los sueños podrían ser equilibradas por explicaciones sincrónicas o precognitivas. Algunas personas manifiestan, con esto terminamos, algunas personas manifiestan que en los sueños son predicciones. Algunos otros dicen que los sueños son. Y otros, como Freud, dirían que los sueños son elementos de necesidades y deseos desde el inconsciente. Bueno, pues estos sueños tienen características precognitivas porque precisamente ayudan a predecir eventos que pasan en la vida del ser humano. Digamos que si una persona logra por medio de un sueño predecir la muerte de alguien, yo lo llamaría personalmente una coincidencia. Para Jung no se llama coincidencia, porque si bien nosotros estamos amarrados a un pasado histórico, ese pasado histórico nos tiene que llevar a un futuro, como una línea. A ver, me explico. Si yo estoy aquí en el año 2014 y tengo experiencias como de asesinato y he sido un tipo que ha matado, soy un asesino en serie, mi línea del tiempo diría que mis arquetipos o mis conocimientos anteriores obedecen a otros familiares que también han sido asesinos y que han construido bases del pensamiento relacionados con esos asesinatos, ¿sí? Entonces no es matar por matar, no es matar como una carencia de ética y moral, no es matar porque me faltan principios, sino que es matar por una realidad de mis antepasados. Esa realidad de mis antepasados necesariamente se tiene que proyectar ¿en quién? En las generaciones que vienen después de mí, ¿sí? En mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos y mis tataranietos, así en adelante. Ahora, si esos arquetipos son de tipo lineal y hacen parte del desarrollo del ser humano, y es una línea que nadie puede detener, ¿qué pasaría en los sueños? Que los sueños precognitivamente o como memoria prospectiva
a partir de todo eso que pasa, le va a decir a usted qué puede suceder en un futuro. Espero me haga entender con esta idea. ¿Sí? Si tú lanzas una pelota, tú puedes anticipar dónde va a golpear esa pelota, porque tú sabes con qué fuerza va y puedes decir dónde va a golpear, ¿cierto? Esos son elementos del pensamiento que son abstracciones que yo logro, gracias a mi desarrollo cerebral, poder ejecutar ese tipo de pensamiento. Pues bien, nosotros, a partir de los arquetipos que tenemos en la conciencia, podemos predecir comportamientos. ¿Por qué? Porque ya ocurrieron en un pasado. ¿Bien? Entonces, es simplemente procesos de metamemoria. Bien. Pues dejemos así. Después habla de los principales arquetipos y habla del arquetipo de la mandala. Me parece muy interesante. También es el arquetipo que más se cumple, ¿no? La mandala. La mandala es la forma circular, y el círculo es el arquetipo más presente en el ser humano. Entonces, el círculo es el sol, porque bueno, a partir de la mandala, del arquetipo de la mandala, antes del arquetipo de la mandala está el arquetipo del sol. ¿Sí? El sol, la luna, todo lo que sea circular. ¿Sí? Y bueno, y a partir de ese arquetipo de la mandala, aquí él dibuja el arquetipo de la vida eterna o la eternidad. Me parece interesante, voy a anotar acá, el arquetipo de la vida eterna como una espiral. Un día hablaba con una persona, un hombre, 65 años, él tiene una experiencia cercana a la muerte, y él dice que estaba en la clínica allá en cuidados intensivos, y él sentía que el mundo le daba vueltas, y que él daba vueltas no sé a cuántas revoluciones, que era una velocidad muy grande, que es una cosa que nunca él había manifestado, en forma de espiral. Y que a medida que él daba vueltas, él pasaba por un túnel y llegaba a una luz. Ahora, cuando se ve este arquetipo de la vida eterna dibujado por Jung, se ve que hay algo que también se parece mucho, que son esos espirales. Otras personas han mencionado tener visiones sobre la vida eterna como espirales que van en escalones, y que a partir de esos espirales que van en esta forma hacia arriba, los que están más arriba son los que están más cercanos a la vida eterna, a llegar al cielo, y los que están más abajo son los que están en función de purificación, lo que llamaría la iglesia el purgatorio. Pues ahí aparece otra vez el arquetipo del espiral, ¿no? O de la vida eterna, con sus formas de espirales. Bueno, han llegado los estudiantes, entonces nos vemos. Cualquier pregunta, a la orden.